Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. La Segunda Guerra Mundial había concluido. Times Square, el corazón de la mítica ciudad de New York, vibraba en vítores interminables. Una enfermera y un marinero anónimos se dieron un beso inesperado. Se necesitó de una cámara y un fotógrafo para inmortalizar ese momento. La imagen recorrió todas las tapas del mundo y se convirtió en una fotografía emblemática que simbolizaba el fin de un conflicto que mantuvo en vilo al mundo. ¿Qué fue de las enfermeras, las damas de blanco que inundaban las calles de las grandes capitales durante esta guerra? La propaganda fue el elemento clave para convocar a las mujeres y hombres a servir a sus países. Muchos de los afiches utilizados durante el transcurso de la guerra son piezas icónicas que reflejan las estrategias utilizadas para engrosar el número de personal en todas las Fuerzas Armadas conforme el conflicto se prolongaba y se recrudecía. En 1940, el ejército de Estados Unidos contaba con 940 enfermeras en servicio activo. La guerra impulsó la creación del Army Nurse Corps, ANC, con el fin de formar y entrenar enfermeras como oficiales y ser destinadas al teatro de operaciones. Tras el final de la contienda, ese número se había elevado a 59.000 en tan solo 5 años. Las enfermeras afroamericanas también sirvieron en los diferentes frentes, pero su historia estuvo relegada a pesar de servir en Asia, Oceanía, África y Europa. Y aunque su número llegó a alcanzar a 2.000 enfermeras en su momento de auge, la historia las dejó en un segundo plano. Dentro de las grandes hazañas de la enfermería, más de 1 millón de personas fueron evacuadas a Estados Unidos por aviones sanitarios y solamente 46 perdieron la vida durante los trayectos. Esta nueva modalidad permitió reducir la mortalidad de manera significativa, de 8,5% en la Primera Guerra Mundial a 4,1% en este nuevo conflicto. Las fotografías sobre enfermeras en los frentes de guerra no abundan, pero algunas son fieles testimonios de sus labores y se las puede observar en diferentes lugares sirviendo a sus países, como es el caso de las enfermeras de combate de la Unión Soviética, que servían en primera línea de las batallas, a la par de los soldados, o algunas fotografías mostrando los hospitales de campaña, las tiendas, los quirófanos, los viajes en tren, la vida cotidiana que allí se desarrollaba día a día. Acey fue el autor de esta fotografía, o mejor conocido como Alfred Eisenstadt, fotógrafo judío polaco y veterano de la Primera Guerra Mundial. Emigró en 1935 a Estados Unidos desde Alemania. Un año después, y con su nueva ciudadanía entraría en la revista Life, la meca del fotoperiodismo, junto a Robert Capa y Margaret Bourke White, donde tomó más de 2.500 fotografías y más de 100 llegaron a ser tapa de revista. ¿Quiénes eran los fotografiados? Los anónimos. Edith Shen cobró mayor notoriedad al haberle escrito en persona a Acey en 1970. Para el momento de la foto tenía 26 años y había salido de trabajar en el Doctor Hospital de New York. Edith, I'm thrilled to have you on the program. You were the nurse on the photo. Yes, In 1945. En el caso del hombre, fueron aún muchos más, pero Glenn McDuffie, un joven que se había enrolado en la Armada con tan solo 15 años, podría ser quien ostenta la versión más creíble. Aunque hay nombres, persiste en la sociedad dudas sobre los protagonistas. En toda guerra ha habido armas, pero también enfermeras y enfermeros. Desde Florence Nightingale durante la Guerra de Crimea en 1853, pasando por Clara Barton, al servicio de los soldados en la Guerra Civil de Estados Unidos, Edith Cavell, quien fuera capturada y fusilada por el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial en 1915,
Las enfermeras españolas que sirvieron en la Guerra del Rif entre 1921 y 1926 en Marruecos como parte de la Cruz Roja. Las mujeres tanto civiles como militares que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. La enfermería siempre estuvo presente y no solo fue testigo del poderío militar, sino clave para que hombres y mujeres pudieran volver a casa y vivir un día más.